Bienvenidos a la actividad síncro número 2 de la unidad curricular Derecho Tributario Comparado. Quien les habla su tutor, Alfredo Blanco. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los métodos del derecho tributario comparado. Tenemos una visión general de los métodos. El primero es el descriptivo, que recopila y presenta información objetiva sobre sistemas tributarios. El segundo es el analítico, que examina críticamente normas y evalúa su eficacia. 3. Comparativo. Compara sistemáticamente jurisdicciones para identificar mejores prácticas. Histórico. Analiza la evolución temporal de las normas tributarias. Empírico. Basa conclusiones en datos reales y observación directa. Normativo. Evalúa sistemas según principios ideales de justicia fiscal. Y como séptimo y último, interdisciplinario, que integra economía, sociología, política y derecho. Método descriptivo. Este método es una técnica de investigación que se centra en la recopilación y presentación de información sobre las normas y prácticas tributarias en diferentes jurisdicciones, sin realizar un análisis profundo o crítico. Su objetivo principal es proporcionar una visión clara y objetiva de cómo funcionan los sistemas tributarios en distintos países. Características. Recopilación de datos. Implica la recolección sistemática de datos sobre las leyes tributarias, regulaciones, procedimientos administrativos y prácticas fiscales de diferentes países. Se busca mantener un enfoque neutral, describiendo los hechos tal como son, sin emitir juicios de valor o interpretaciones subjetivas sobre la eficacia o justicia de las normas. La presentación de la información debe ser clara y precisa, utilizando un lenguaje accesible para facilitar la comprensión de los lectores, que pueden no tener un trasfondo jurídico o tributario. Aunque el método es descriptivo, puede incluir comparaciones básicas entre los sistemas tributarios de diferentes países, destacando similitudes y diferencias en su estructura y funcionamientos. Pasos en la aplicación del método descriptivo. Elegir los países o jurisdicciones que se van a comparar, basándose en criterios relevantes como similitudes culturales, económicas o geográficas. Obtener información de fuentes primarias como leyes y regulaciones y secundarias como estudios académicos, informes de organismos internacionales y análisis de expertos sobre los sistemas tributarios seleccionados. Clasificar y organizar la información recopilada de manera que sea fácil de consultar y entender utilizando tablas, gráficos o esquemas si es necesario. Elaborar un informe o documento que presente de manera clara y concisa los hallazgos, destacando las características claves de cada sistema tributario. Ventajas del método descriptivo. Al centrarse en la descripción objetiva, este método es accesible para una amplia audiencia, incluidos legisladores, académicos y el público en general. Proporciona una base sólida de información que puede ser utilizada en etapas posteriores de investigación, como el análisis comparativo o crítico. Puede ayudar a identificar patrones y tendencias en la legislación tributaria que pueden ser relevantes para el desarrollo de políticas fiscales. Limitaciones del método descriptivo. Al centrarse únicamente en la descripción, este método puede no abordar cuestiones críticas sobre la efectividad, equidad o eficiencia de los sistemas tributarios. Aunque se busca la objetividad, la selección de la información y la forma de presentarla pueden estar influenciadas por las perspectivas del investigador. Puede no considerar adecuadamente el contexto socioeconómico y político de cada país, lo que puede ser crucial para entender las diferencias en los sistemas tributarios. Un ejemplo de aplicación.
Un estudio descriptivo sobre el sistema tributario de tres países, por ejemplo, China, Chile, Argentina y Brasil, podría incluir un resumen de los principales impuestos: impuestos sobre la renta, impuestos sobre el valor agregado, impuestos patrimoniales en cada país, incluyendo tasas, bases imponibles y características específicas. Un análisis de las leyes tributarias relevantes y los procedimientos administrativos para la recaudación y fiscalización. Una comparación de cómo cada país organiza su administración tributaria y cómo se distribuyen las competencias entre niveles de gobiernos. El método descriptivo es una herramienta valiosa en el derecho tributario comparado, ya que proporciona una base sólida de información sobre los sistemas tributarios de diferentes países, aunque tiene limitaciones en términos de profundidad analítica. Su enfoque objetivo y claro permite a los investigadores y responsables de políticas comprender mejor las características y funciones de los sistemas tributarios, facilitando el aprendizaje y la mejora de las políticas fiscales. Método analítico. El método analítico es una técnica de investigación que se centra en el examen detallado y crítico de las normas, principios y prácticas tributarias de diferentes jurisdicciones. A diferencia del método descriptivo, que se limita a la recopilación de información, el método analítico implica un análisis profundo que busca comprender las implicaciones, efectos y la eficacia de los sistemas tributarios. Característica del método analítico: se realiza un análisis exhaustivo de las leyes y regulaciones tributarias, así como de su aplicación práctica en diferentes contextos. Implica una valoración crítica de las normas tributarias, considerando su efectividad, equidad, eficiencia y su impacto en la economía y la sociedad. Se toma en cuenta el contexto socioeconómico y político de cada país, lo que permite una comprensión más completa de por qué ciertas normas y prácticas son efectivas o ineficaces. A menudo se apoya en datos estadísticos y estudios de caso para respaldar las conclusiones y recomendaciones. Pasos en la aplicación del método analítico: identificar los temas o problemas tributarios que se desean analizar, como la evasión fiscal, la progresividad del sistema o la efectividad de la administración tributaria. 2. Obtener información relevante sobre las leyes tributarias, prácticas administrativas y datos empíricos de diferentes jurisdicciones. 3. Comparar las normas y prácticas de diferentes países, identificando similitudes y diferencias, así como sus respectivas implicaciones. 4. Evaluar los resultados del análisis considerando factores como la equidad, la eficiencia y la efectividad de los sistemas tributarios. 5. Basándose en el análisis, formular conclusiones sobre la efectividad de las normas tributarias y proponer recomendaciones para mejorar los sistemas. Ventajas del método analítico: permite un examen detallado y crítico de las normas y prácticas tributarias, lo que puede revelar problemas y oportunidades que no son evidentes en un análisis descriptivo. Al considerar el contexto socioeconómico y político, el método analítico ofrece una comprensión más rica y matizada de los sistemas tributarios. Las conclusiones derivadas de un análisis crítico pueden servir como base para reformar y mejoras en los sistemas tributarios. Limitación del método analítico: este método requiere un mayor esfuerzo y tiempo para llevar a cabo el análisis detallado, lo que puede ser un desafío en investigaciones extensas. Aunque se basa en datos y hechos, el análisis crítico puede estar influenciado por las perspectivas y juicios del investigador, lo que puede introducir sesgos. La calidad del análisis depende en gran medida de la disponibilidad y fiabilidad de los datos utilizados.
lo que puede ser un problema en contextos donde la información es escasa o poco confiable. Un ejemplo de aplicación, un estudio analítico sobre la evasión fiscal en 3 países, Chile, Argentina y Brasil. Podría incluir un examen detallado de las leyes y regulaciones relacionadas con la evasión fiscal en cada país, incluyendo sanciones y mecanismos de control. Un análisis de la efectividad de las políticas y prácticas en la reducción de la evasión fiscal, utilizando datos estadísticos sobre tasas de evasión y recaudación. Propuestas basadas en el análisis sobre cómo cada país podría mejorar su enfoque para combatir la evasión fiscal, considerando lecciones aprendidas de otros sistemas. El método analítico es una herramienta poderosa en el derecho tributario comparado, ya que permite un examen crítico y profundo de los sistemas tributarios. Su enfoque en la evaluación de normas y prácticas en contextos específicos proporciona una base sólida para entender la efectividad y equidad de los sistemas tributarios, así como para formular recomendaciones para su mejora. Método comparativo es una técnica de investigación que se centra en la comparación sistemática de las normas, principios y prácticas tributarias de diferentes países o jurisdicciones. Su objetivo es identificar similitudes y diferencias, así como evaluar el impacto y la efectividad de los sistemas tributarios en distintos contextos. Característica de este método comparativo. Implica un análisis estructurado y sistemático de las normas y prácticas tributarias, permitiendo una comparación clara y objetiva entre diferentes jurisdicciones. Busca resaltar tanto las similitudes como las diferencias en los enfoques tributarios, lo que puede ayudar a entender por qué ciertos sistemas funcionan mejor que otros. Considera el contexto político, económico y social de cada país, lo que es crucial para entender las razones detrás de las diferencias en las prácticas tributarias. Puede incluir tanto datos cuantitativos como tasas impositivas y niveles de recaudación, como cualitativos, la percepción pública de la justicia fiscal y la eficiencia administrativa. Pasos en la aplicación del método comparativo. 1. Elegir los países o regiones que se van a comparar, basándose en criterios relevantes como similitudes culturales, económicas o políticas, o en la relevancia de los temas a analizar. 2. Establecer los criterios específicos que se utilizarán para la comparación, como tipos de impuestos, tasas impositivas, mecanismos de recaudación y administración tributaria. 3. Obtener datos sobre las leyes tributarias y prácticas administrativas de cada jurisdicción seleccionada, utilizando fuentes primarias y secundarias. 4. Realizar un análisis que resalte las similitudes y diferencias, identificando patrones y tendencias en los sistemas tributarios. Y 5. Basándose en el análisis comparativo, formular conclusiones sobre la efectividad de los sistemas tributarios y proponer recomendaciones para mejorar las políticas fiscales. Ventajas del método comparativo. Aprendizaje. Permite a los países aprender de las experiencias de otros, identificando prácticas exitosas que pueden ser adaptadas a sus propios contextos. Facilita la formulación de políticas fiscales más efectivas al proporcionar una base sólida de evidencia sobre lo que funciona y lo que no y lo que no en diferentes contextos. Promueve el diálogo y la cooperación entre países, lo que puede ser esencial para elaborar problemas como la evasión fiscal y la elusión tributaria. Limitaciones de este método comparativo. Las diferencias en contextos socioeconómicos, culturales y políticos pueden complicar la comparación directa entre sistemas tributarios.
existe el riesgo de simplificar en exceso las diferencias y similitudes, lo que puede llevar a conclusiones erróneas si no se considera adecuadamente el contexto. La efectividad del análisis comparativo depende de la disponibilidad y calidad de los datos, que pueden variar significativamente entre jurisdicciones. Un ejemplo de aplicación sería un estudio comparativo sobre la tributación en las empresas en América Latina. Podría incluir un análisis de las tasas de impuestos sobre la renta corporativa en diferentes países de la región, identificando las que son más competitivas y las que podrían desincentivar la inversión. Comparar cómo diferentes países administran la recaudación de impuestos, incluyendo la tecnología utilizada y la eficiencia de los procesos. Evaluar cómo las diferencias en la carga tributaria afectan el crecimiento económico y la inversión en cada país. El método comparativo es una herramienta esencial en el derecho tributario comparado, ya que permite una evaluación sistemática y objetiva de las normas y prácticas tributarias en diferentes jurisdicciones. A través de la identificación de similitudes y diferencias, este método facilita el aprendizaje de mejores prácticas y el desarrollo de políticas fiscales más efectivas, aunque presenta desafíos en términos de comparación directa y calidad de datos. Su enfoque en el contexto y la evidencia lo convierten en un recurso valioso para investigadores y responsables de políticas. Método histórico. Es una técnica de investigación que se centra en el análisis de la evolución de las normas y prácticas tributarias a lo largo del tiempo. Este enfoque permite comprender cómo y por qué han cambiado las leyes tributarias y sus aplicaciones en diferentes jurisdicciones, así como el impacto de factores históricos, sociales, económicos y políticos en estos cambios. Características principales del método histórico: se centra en la evolución cronológica de las normas tributarias, considerando periodos significativos en la historia fiscal de un país o región. 2. Analiza cómo los eventos históricos como guerras, crisis económicas, cambios políticos y movimientos sociales han influido en la legislación tributaria y en la percepción pública de los impuestos. 3. Implica el uso de documentos históricos como leyes antiguas, archivos gubernamentales, informes y otros registros que proporcionan información sobre el desarrollo de las políticas fiscales. 4. Permite identificar tendencias y patrones en la evolución de los sistemas tributarios, lo que puede ayudar a prevenir futuras direcciones en la política fiscal. Pasos en la aplicación del método histórico. 1. Identificar un tema específico relacionado con la evolución de la tributación que se desea estudiar, como la historia del impuesto sobre la renta en un país determinado. 2. Buscar y recopilar documentos históricos, leyes, artículos académicos y otros materiales relevantes que ofrezcan información sobre la evolución del sistema tributario. 3. Examinar los cambios en las normas tributarias a lo largo del tiempo, identificando hitos importantes y las razones detrás de estos cambios. 4. Relacionar los cambios en la legislación tributaria con eventos históricos y tendencias sociales, políticas y económicas que puedan haber influido en su desarrollo. 5. Formular conclusiones sobre cómo y por qué ha evolucionado el sistema tributario y qué lecciones se pueden aprender de esta evaluación. Ventajas de este método histórico: proporciona una comprensión más profunda de las razones detrás de las normas tributarias actuales, lo que puede ser crucial para la formulación de políticas fiscales efectivas. Permite identificar patrones en la evolución de la tributación que pueden ser útiles para prever futuros desarrollos en la política fiscal.
y ayuda a los legisladores y responsables de políticas a aprender de la historia, evitando errores pasados y aprovechando éxitos anteriores. Limitaciones de este método histórico. La disponibilidad y calidad de las fuentes históricas pueden variar, lo que puede limitar la profundidad del análisis. La interpretación de eventos históricos puede estar influenciada por la perspectiva del investigador, lo que puede introducir sesgos en el análisis. Los cambios en la legislación tributaria a menudo son el resultado de múltiples factores interrelacionados, lo que puede dificultar la identificación de causas específicas. Ejemplos de aplicación: un estudio histórico sobre la evolución del impuesto en un país, por ejemplo, Estados Unidos, podría incluir: 1. Examinar cómo y por qué se introdujo el impuesto sobre la renta en el siglo XX, considerando factores económicos y sociales de la época. 2. Identificar cambios importantes en las tasas impositivas y en la estructura del impuesto a lo largo de las décadas, así como los eventos históricos que impulsaron estos cambios, como la Gran Depresión o las reformas fiscales de los años 80. 3. Evaluar cómo estos cambios han afectado a diferentes sectores de la población y su percepción de la justicia fiscal a lo largo del tiempo. El método histórico es una herramienta valiosa en el derecho tributario comparado, ya que permite entender la evolución de las normas y prácticas tributarias en un contexto más amplio. Al analizar el pasado, este enfoque ayuda a identificar tendencias, aunque presenta desafíos relacionados con la disponibilidad de fuentes y la interpretación de eventos. Su capacidad para ofrecer una comprensión profunda de los sistemas tributarios lo convierten en un recurso esencial para investigadores y responsables de políticas. Método empírico. Es una técnica de investigación que se basa en la observación directa y la recolección de datos a través de la experiencia y la práctica. En el contexto del derecho tributario comparado, este método implica el análisis de datos cuantitativos y cualitativos relacionados con la recaudación de impuestos, el cumplimiento tributario, la evasión fiscal y los aspectos prácticos de los sistemas tributarios en diferentes países. Entre sus características se encuentra que se centra en la recopilación y análisis de datos reales, lo que permite obtener conclusiones basadas en evidencia concreta en lugar de teorías o suposiciones. Implica la observación de prácticas tributarias en acción, lo que puede incluir estudios de caso, encuestas y entrevistas con contribuyentes, funcionarios fiscales y expertos en tributación. Utiliza tanto datos cuantitativos como tasas de recaudación, niveles de evasión fiscal, como cualitativos, opiniones y percepciones sobre el sistema tributario, para así ofrecer una visión más completa de los sistemas tributarios. Se enfoca en la aplicación práctica de las leyes y regulaciones tributarias, buscando entender cómo funciona en la realidad y no solo en teoría. Pasos en la aplicación del método empírico. Identificar un problema específico relacionado con el sistema tributario que se va a investigar, como la efectividad de las políticas de cumplimiento fiscal. Planificar cómo se recopilan los datos, eligiendo métodos apropiados, como encuestas, entrevistas, análisis de documentos y estudios de caso. Llevar a cabo la recolección de datos mediante las técnicas elegidas, asegurando que se obtenga información de diversas fuentes y que sea representativa. Examinar los datos recopilados para identificar patrones, tendencias y relaciones significativas. Esto puede incluir análisis estadísticos y análisis cualitativos. Basándose en el análisis de datos, formular conclusiones sobre el sistema tributario en cuestión, identificando áreas de éxito y oportunidades de mejora. Ventajas de este método empírico: proporciona conclusiones fundamentales en datos reales.
lo que aumenta la credibilidad y la relevancia de los hallazgos. Permite a los investigadores y responsables de políticas comprender cómo funcionan realmente las leyes tributarias, lo que puede informar la toma de decisiones. Ayuda a identificar problemas y desafíos que pueden no ser evidentes a través de enfoques teóricos o descriptivos. Da validez de las conclusiones, depende en gran medida de la calidad y la disponibilidad de los datos, lo que puede ser un desafío en algunos contextos. La investigación empírica puede ser costosa y requerir una cantidad significativa de tiempo y recursos para llevar a cabo, especialmente en estudios a gran escala. La recolección de datos puede estar sujeta a sesgos, ya sea en la forma en que se realizan las encuestas o en la selección de muestras, lo que puede afectar la generalización de los resultados. Y un ejemplo de aplicación, un estudio empírico sobre la evasión fiscal en un país podría incluir realizar encuestas para obtener información sobre la percepción de los contribuyentes sobre el cumplimiento tributario y las razones detrás de la evasión fiscal, examinar datos históricos sobre la recaudación de impuestos y tasas de evasión para identificar tendencias a lo largo del tiempo. Analizar casos específicos de empresas o sectores con altas tasas de evasión para entender las prácticas y factores que contribuyen a este fenómeno. El método empírico es fundamental en el desarrollo tributario comparado, ya que permite un análisis basado en datos reales que refleja la práctica y la experiencia en la aplicación de las normas tributarias. Su enfoque en la evidencia y la observación directa proporciona una comprensión más profunda de los sistemas tributarios, ayudando a identificar problemas y oportunidades para mejorar la política fiscal. A pesar de sus limitaciones, su capacidad para ofrecer conclusiones prácticas y relevantes lo convierte en un recurso valioso para investigadores y responsables de políticas. Método normativo e interdisciplinario. El método normativo es una técnica de investigación que se centra en el análisis de los principios y normas que deberían guiar la creación y aplicación de los sistemas tributarios. Este enfoque busca establecer estándares ideales para la tributación, evaluando las leyes y prácticas existentes en relación con estos principios normativos. Sus, carac- sus sus características son las siguientes. Se basa en principios fundamentales de justicia fiscal, equidad, eficiencia y transparencia que deben guiar la legislación tributaria. Implica una evaluación crítica de las normas tributarias existentes, comparándolas con los estándares ideales establecidos y sugiriendo reformas cuando sea necesario. Busca formular recomendaciones y propuestas para mejorar los sistemas tributarios, basándose en los principios normativos identificados. A diferencia de otros métodos que pueden ser descriptivos o analíticos, el método normativo tiene un carácter prescriptivo, ya que sugiere cómo deberían ser las leyes y prácticas tributarias. Pasos en la aplicación de este método. Definir los principios que deben guiar la tributación, como la equidad horizontal y la vertical, la eficiencia económica, la simplicidad y la transparencia. Evaluar las leyes y regulaciones tributarias actuales en relación con estos principios, identificando áreas de conformidad y desviación. Basándose en el análisis, proponer cambios o reformas a las normas tributarias existentes para alinearlas mejor con los principios normativos. Considerar las implicaciones de las reformas propuestas, evaluando cómo podrían afectar a los contribuyentes, la recaudación fiscal y la justicia social. Sus ventajas son las siguientes.
Proporciona un marco claro para la evaluación y reforma de los sistemas tributarios, ayudando a los legisladores a identificar áreas que requieren atención. Al centrarse en principios normativos, este método promueve un enfoque más justo y equitativo en la tributación, lo que puede mejorar la aceptación pública del sistema fiscal. Facilita la creación de políticas fiscales más efectivas y coherentes al basarse en principios sólidos y bien fundamentados. Sus limitaciones podrían ser la identificación de principios normativos puede estar influenciada por las perspectivas y valores del investigador, lo que puede introducir sesgos en el análisis. En algunos casos, los principios normativos pueden ser difíciles de aplicar en la práctica, especialmente en contextos donde existen limitaciones económicas y políticas. Las recomendaciones basadas en el método normativo pueden encontrar resistencia por parte de los actores involucrados en la administración tributaria o en la política fiscal, especialmente si implican cambios significativos. El método normativo es una herramienta en el derecho tributario comparado, ya que proporciona un marco para evaluar y reformar los sistemas tributarios en función de principios ideales de justicia y equidad. Método interdisciplinario. Es una técnica de investigación que integra enfoques, teorías y métodos de diversas disciplinas para abordar problemas complejos. En el contexto del derecho tributario comparado, este método combina conocimientos de áreas como la economía, la sociología, la ciencia política, la administración pública y la ética, lo que permite un análisis más completo y multifacético de los sistemas tributarios. Sus características son las siguientes. Busca comprender los sistemas tributarios en su totalidad, considerando no solo las leyes y las regulaciones, sino también el contexto social, económico y político en el que operan. Combina teorías y métodos de diferentes disciplinas, lo que enriquece el análisis y permite abordar cuestiones desde múltiples perspectivas. Permite la utilización de diversas técnicas de investigación, como análisis cuantitativos y cualitativos, estudios de casos, encuestas y revisiones documentales. Es especialmente útil para abordar problemas complejos y multifacéticos, como la evasión fiscal, la justicia social en la tributación y la efectividad de las políticas fiscales. Pasos en la aplicación de este método interdisciplinario, seleccionar un problema específico relacionado con el derecho tributario que requiera un enfoque interdisciplinario, como la relación entre la carga tributaria y el desarrollo económico. Determinar qué disciplinas aportarán perspectivas valiosas al análisis, como la economía para entender el impacto fiscal, la sociología para explorar la percepción pública de los impuestos y la ciencia política para analizar el contexto normativo. Obtener datos y literatura de cada una de las disciplinas seleccionadas, asegurando que se incluya una variedad de enfoques y metodologías. Realizar un análisis que combine los hallazgos de las diferentes disciplinas, buscando conexiones y relaciones entre los distintos aspectos del problema. Basándose en análisis interdisciplinario, formular conclusiones que integren las diversas perspectivas y proponer recomendaciones que consideren las dimensiones legales, económicas y sociales del sistema tributario. Entre sus ventajas está que ofrece una visión más completa de los sistemas tributarios al considerar múltiples factores que influyen en su funcionamiento y eficacia. La integración de diferentes enfoques puede generar soluciones innovadoras a problemas complejos que no podrían resolverse adecuadamente desde una sola disciplina. Al abordar cuestiones desde una perspectiva más amplia, este método puede contribuir a políticas fiscales que sean más justas y equitativas,
teniendo en cuenta las necesidades y percepciones de diferentes grupos sociales. Sus limitaciones serían la combinación de diferentes enfoques y metodología puede ser compleja y requerir un alto nivel de conocimiento en varias disciplinas, lo que puede ser un desafío para los investigadores. Los términos y conceptos utilizados en diferentes disciplinas pueden variar, lo que puede dificultar la comunicación y el entendimiento entre investigadores de distintas áreas. Existe el riesgo de que al intentar integrar demasiadas perspectivas, el análisis se diluya y pierda enfoque, lo que puede afectar la claridad de las conclusiones. Este método interdisciplinario es una herramienta poderosa en el derecho tributario comparado, ya que permite un análisis múltiples dimensiones y perspectivas. Su enfoque holístico y su capacidad para integrar conocimientos de diversas disciplinas enriquecen la comprensión de los problemas tributarios y pueden conducir a soluciones más efectivas y equitativas. Aunque presenta desafíos en términos de integración y comunicación, su relevancia en el análisis de problemas lo convierte en un recurso valioso para investigadores y responsables de políticas. Estos métodos permiten a los investigadores y profesionales del derecho tributario comparar y evaluar diferentes sistemas, contribuyendo así al desarrollo de políticas más efectivas y justas. La combinación de estos métodos puede ofrecer un enfoque más robusto y efectivo para el estudio del derecho tributario comparado. Por ejemplo, un análisis que utilice el método descriptivo para establecer una base de datos seguido de un enfoque analítico para evaluar la efectividad de las normas y un marco normativo para proponer reformas, puede resultar en un estudio más integral y útil. Además, el uso de métodos empíricos para validar las teorías y propuestas derivadas de enfoques normativos puede enriquecer aún más el análisis. En la práctica, el uso de múltiples métodos permite a los investigadores y responsables de políticas comprender, mejorar la complejidad de los sistemas tributarios y desarrollar políticas que sean justas, efectivas y adaptadas a las realidades sociales y económicas de cada país. La diversidad de enfoques también fomenta un diálogo más amplio sobre la justicia fiscal y la equidad en la tributación, lo que es esencial para construir sistemas fiscales que respondan a las necesidades de la sociedad contemporánea. Cada método aporta una perspectiva única y valiosa al estudio del derecho tributario comparado. La integración de estos enfoques no solo enriquece la investigación, sino que también contribuye a la formulación de políticas fiscales más efectivas y equitativas, lo que es fundamental para el desarrollo económico y social en un mundo cada vez más interconectado. Esperando a que tengan éxito en esta materia y en las actividades, se despide de ustedes Alfredo Blanc.